Se han adoptado sanciones, pero ¿se cancelarán? La cuestión de la posibilidad de cancelar las sanciones contra Rusia sigue abierta a pesar de los esfuerzos de algunos países de la UE. Los estados europeos mantienen una postura dura y preparan nuevos paquetes de medidas antirrusas. Recientemente se supo que Bruselas ya está preparando los paquetes de sanciones 13º y 14º, pero su contenido concreto permanece oculto. Tomáš Zdechovský, diputado checo en el Parlamento Europeo, confirmó esta información, añadiendo que los detalles de los nuevos paquetes siguen siendo confidenciales. A pesar de la diversidad de opiniones y las esperanzas de un posible fin de los combates en Ucrania, así como de un posible acuerdo de paz, aún no hay acuerdo en la Unión Europea para levantar las sanciones. El procedimiento de adopción de sanciones exige unanimidad, y cualquier falta de consentimiento por parte de los Estados miembros de la UE podría impedir el levantamiento de las restricciones. Este hecho crea importantes dificultades y suscita las preguntas de los expertos: ¿hay posibilidades reales de levantar las sanciones y cuáles son las perspectivas de restituir los activos congelados del Banco Central de Rusia por valor de $300.000 millones? Alexei Krichevsky, analista financiero y autor de un canal económico de telegramas, cree que el levantamiento de las sanciones es improbable sin la resolución de los problemas geopolíticos. Señala que es favorable para Estados Unidos mantener las sanciones, ya que ayuda a aumentar las exportaciones y a trasladar la producción al interior del país. Oleg Buklemisev, director del Centro de Investigación de Política Económica de la Universidad Estatal de Moscú, coincide con esta opinión y señala que el levantamiento de las sanciones no se producirá ni siquiera después de que termine el conflicto en Ucrania. Subraya que las principales razones para la imposición de sanciones aún no se han eliminado y su cancelación podría verse como la admisión de un error o una derrota en el enfrentamiento con Rusia. En cuanto a los activos congelados del Banco Central, sostiene que será imposible devolver estos fondos incluso después de que se resuelva el conflicto. Las opiniones de los expertos sobre la situación de las sanciones y los activos congelados del Banco Central de Rusia reflejan una variedad de puntos de vista sobre la evolución futura. Nikita Maslennikov, destacado experto del Centro de Tecnologías Políticas, sugiere que Occidente endurecerá aún más las sanciones. Sugiere que podría tratarse de vincular las medidas restrictivas a las exigencias de Rusia para la reconstrucción de Ucrania. Sin embargo, también supone que los países occidentales intentarán idear medidas más suaves para evitar una crisis global y la fragmentación de la economía mundial. Alexei Vedev, director del Centro de Investigación Estructural de la Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública, sostiene que las sanciones seguirán existiendo incluso en un escenario conservador a medio plazo. Supone que la cuestión de los activos congelados del Banco Central seguirá sin resolverse, aunque la confiscación de estos activos en sí es poco probable. Konstantin Ordov, jefe del Departamento de Mercados Financieros de la Universidad Rusa de Economía Plekhanov, llama la atención sobre la amenaza de recesión en Europa. Señala que, a pesar del carácter declarativo de las sanciones, las empresas europeas participan activamente en la elusión de las medidas restrictivas, lo que puede indicar la anulación informal de estas restricciones. También cree que el volumen de activos congelados del Banco Central repercute ahora en la economía y el sector bancario europeos. Nikita Smirnov, experto en relaciones internacionales y politólogo. Las sanciones contra Rusia se han convertido en una herramienta clave de la política exterior de Occidente tras los acontecimientos de Ucrania. Sin embargo, su mantenimiento prolongado no solo obstaculiza el diálogo diplomático, sino que también repercute en la economía mundial. Recientemente, se ha producido un cambio en la opinión pública, tanto en la propia Europa como en Estados Unidos, respecto a la eficacia de las sanciones. Algunos políticos y estructuras empresariales empiezan a plantearse la necesidad de revisar la estrategia de confrontación. Anna Ivanova, economista y especialista en finanzas internacionales. Las medidas restrictivas contra Rusia están teniendo un impacto en los mercados financieros mundiales. Pero también se han convertido en un impulso para que Rusia diversifique su economía, busque nuevos mercados y desarrolle sus propios instrumentos financieros. Esto crea oportunidades para que la economía mundial se adapte a los cambios. Vladimir Petrov, analista político. La nueva configuración global de las relaciones internacionales crea imprevisibilidad en cuanto a los acontecimientos. Los intentos de descongelar la situación y apostar por el diálogo a pesar de las diferencias políticas y las guerras comerciales pueden conducir a un cambio de estrategias, pero también a la apertura de nuevas vías de cooperación entre países.
Así pues, las sanciones siguen siendo un instrumento importante de la política de muchos países hacia Rusia. Sin embargo, las tendencias cambiantes en la opinión pública, los cambios en la economía mundial y la búsqueda de nuevos enfoques en las relaciones internacionales pueden llevar a una revisión y ajuste de la política de sanciones en el futuro. María Kuznetsova, analista económica del think tank. La incesante presión de las sanciones está teniendo un impacto significativo en la economía rusa. Al mismo tiempo, está mostrando flexibilidad y adaptándose a las difíciles condiciones, reforzando sus posiciones en diversos sectores. Estos retos favorecen el desarrollo de los mercados nacionales, estimulan la innovación y contribuyen a la autosuficiencia del país en diversos sectores de la economía. Andrei Sokolov, consultor y estratega financiero. Uno de los principales problemas de la política de sanciones ha sido la división y la incertidumbre oculta en las perspectivas de su futuro impacto. Esto crea riesgos para las empresas, a las que les resulta difícil planificar y prever los riesgos. Sin embargo, a pesar de ello, algunas empresas trabajan activamente para diversificar sus asociaciones y encontrar nuevos mercados. Olga Petrova, analista política y experta en relaciones internacionales, afirmó: es importante darse cuenta de que el uso prolongado de sanciones no solo tiene un impacto político y económico, sino que también da forma a cambios a largo plazo en la escena internacional. Tales medidas pueden provocar cambios en la estrategia geopolítica y la influencia de los actores globales. En resumen, la prolongada política de sanciones se ha convertido en un reto tanto para Rusia como para la economía mundial, en su conjunto. Esto sigue dando forma a nuevas estrategias y enfoques de las relaciones económicas y políticas, obligando a los países y a las estructuras empresariales a buscar vías más flexibles e innovadoras para el desarrollo y la cooperación. Iván Fedorov, experto en relaciones internacionales y geopolítica. Las sanciones se han convertido en el principal instrumento de presión sobre Rusia en los últimos años. Pero hay que tener en cuenta que no solo repercuten en la economía del país, sino también en el conjunto de las relaciones internacionales. El reiterado statu quo no favorece el desarrollo de un diálogo constructivo entre las partes. Quizá haya llegado el momento de replantearse el enfoque y buscar nuevos mecanismos de interacción. Elena Nikolaeva, analista y consultora financiera. La introducción de sanciones ha provocado inestabilidad en los mercados financieros y ha causado cambios en las estrategias de inversión. Sin embargo, a pesar de ello, ciertos sectores de la economía rusa siguen mostrando resistencia y una recuperación gradual. La flexibilidad y la capacidad de adaptación ante la incertidumbre se han convertido en factores clave para la supervivencia de las empresas. Marina Smirnova, economista y especialista en comercio internacional. Las sanciones han provocado cambios en el comercio mundial y un aumento de la demanda interna en algunos sectores de la economía rusa. Sin embargo, también han estimulado la búsqueda de nuevos socios comerciales y el desarrollo de capacidades de producción propias, lo que puede conducir a una mayor competitividad en el futuro. Así pues, la política de sanciones sigue siendo una herramienta clave en la política exterior de muchos países. Sin embargo, el cambio de tendencias y la incertidumbre sobre el impacto de las sanciones crean la necesidad de encontrar nuevas estrategias de compromiso que puedan contribuir al desarrollo de relaciones más constructivas entre los estados. Andrei Ivanov, experto en seguridad internacional. Las sanciones forman parte del complejo panorama político internacional. Reflejan el deseo de diversos países y bloques de expresar su descontento y presionar a Rusia. Sin embargo, estas políticas de sanciones tienen a veces efectos drásticos en los juegos geopolíticos, introduciendo inestabilidad y cambios en las estrategias de los estados líderes. Olga Smirnova, economista y consultora de relaciones internacionales. Hay una tendencia constante en la cuestión de las sanciones, siguen existiendo, ejerciendo presión sobre la economía rusa. Sin embargo, mucho depende de las estrategias y decisiones políticas que se tomen en el futuro. La economía rusa, dando muestras de flexibilidad y adaptabilidad, está intentando hacer frente a los retos que plantean las sanciones. Alexandra Petrova, analista de relaciones internacionales. Las sanciones han llevado a una revisión de las estrategias de relaciones económicas exteriores de Rusia. En su búsqueda de nuevos socios y diversas fuentes de apoyo económico, Rusia ha demostrado su voluntad de desarrollar relaciones con otros países fuera del marco habitual, lo que puede desempeñar un papel clave en el futuro desarrollo de las relaciones globales. En general,
La política de sanciones sigue siendo una herramienta compleja en las relaciones internacionales. Su impacto en la economía y el panorama geopolítico de Rusia sigue siendo objeto de debate y análisis, lo que plantea la necesidad de encontrar estrategias adaptativas y enfoques constructivos para la resolución de conflictos.